Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces la mujer vio que no había quedado oculta y vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Dile al que está a tu lado, si lo vas a tocar, tócalo para sacar poder. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El predicador en Eclesiastés está diciendo, cuando te acerques ten bien claro a qué te estás acercando. Acércate para oír, acércate para recibir. El Señor nuestro Dios dice, y me buscaré, en el libro del profeta Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El anhelo del Señor es que nosotros le busquemos. El anhelo de Dios es que nosotros nos acerquemos. El anhelo de Dios es encontrarse cara a cara con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, porque cuando usted está cara a cara con Él, usted, iglesia, va a ser transformado si es que se dispone para ello. ¿Cuántos no estuvieron al lado de Jesús? Y más, puedo hablarte de uno en especial, Judas. Al igual que los otros 11, él oyó las mismas conversaciones, las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros. El testimonio que tenían los otros 11 también él lo tenía, él lo vio, él lo vivió. Pero no sucedió nada en su corazón. No pasó absolutamente nada porque él lo estaba buscando con otra intención. Realmente la intención de Judas era sacar un beneficio de estar al lado de Jesús, de caminar con él. El corazón de los otros tenía en cierta manera, en algunos, por lo menos dos, que les llamó hijos del trueno, tenían también una intención, obtener un beneficio. Uno a la derecha y otro a la izquierda, estar sentado. Casi no querían nada. Sin embargo, durante aquel tiempo que caminaron con Jesús, ellos lograron entender que había algo más poderoso que una posición. Y Jesús le dijo, en la tierra, la situación es así. Los poderosos se enseñorean de las naciones, pero en el reino de los cielos esto no es así. El más grande tiene que ser el menor. El mayor va a tener que ser el que sirva. Él vino a enseñar algo diferente y lo entendieron Jacobo y Juan, pero no Judas. ¿Cuántos no ya en nuestro tiempo han tenido la oportunidad de ser gente que camina Dios con ellos y ellos caminan con Dios? Ven la gloria de Dios por todos lados, pero al final de cuentas terminan perdidos, porque se desvían del propósito. Pero cuando estamos leyendo nosotros Lucas 8, dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud. Cuando volvió, ¿de dónde? Lucas está dándonos una narrativa y Lucas, antes de esto, Lucas está hablando que Jesús había cruzado el mar de Galilea para ir con los gadarenos, para ir a Gadara.
Jesús estuvo predicando y después de eso tomó la barca, cruzó y fue a Gadara, y allá en Gadara liberó a aquel endemoniado que estaba en los sepulcros. Hay un hombre feroz, como una fiera era ese hombre, y nadie podía pasar por ahí, pero cuando Jesús pasó, él se postró y los demonios empezaron a gritar y Jesús los echó fuera, y después de eso a Jesús lo sacan de los contornos de ese territorio. Los gadarenos dijeron: no te queremos aquí, no te queremos aquí. Hay gente que tiene la oportunidad de estar con el Señor, pero no lo quiere ahí, los quiere lejos. Probablemente quieren los beneficios, pero no lo quieren a Él entrometido. Quieren que Dios les bendiga, pero no quieren a Dios metido en la casa. Quieren que Dios les ayude, pero no quieren a Dios metido en el matrimonio. Quieren que Dios restaure los hijos, pero no quieren que se les meta en la familia. Te queremos allá. Y Jesús volvió al territorio de donde había partido. Y cuando llegó ahí, vemos a uno, dice el principal de la sinagoga. Estamos hablando que era uno de los religiosos de aquellos días y uno de los que ministraba en la sinagoga, por lo tanto era de la familia de los fariseos. Para él era muy difícil acercarse a Jesús, pero fue y se acercó en medio de esa crisis que estaba viviendo, teniendo una hija que estaba a punto de morir. Va y se acerca a Jesús y le pide a Jesús que vaya a casa. Él se acercó a Jesús y se acercó con una intención. Se acercó con la intención de llevar a Jesús a la casa, porque la hija de casi 12 años estaba a punto de morir. Y seguramente conocía la trayectoria de Jesús y sabía los milagros que Jesús había hecho. Por lo tanto, estaba convencido que si Jesús entraba en la casa, seguramente su hija sanaría. Para los fariseos, para los religiosos de aquellos tiempos, la manera en que entendían que Jesús podía hacer un milagro era entrando Jesús en la casa. Por eso cuando fueron a ver a Jesús para pedir un milagro a favor del centurión romano y de su siervo, ellos llegaron de esta manera. Ellos llegaron a decirle: hay un centurión romano que tiene a su siervo enfermo y él se merece que le hagas un milagro. Se merece que le hagas un milagro, porque él nos construyó una sinagoga. Ve y hazle el milagro. Ellos entendían que si Jesús entraba en la casa, el milagro sucedía. Pero hay gente que tiene una perspectiva todavía mayor. Los fariseos entendían que si Jesús entraba, el milagro sucedía. Pero cuando iba llegando Jesús a la casa del centurión, el centurión salió a encontrarlo y le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entre. Yo he entendido que tú tienes una autoridad tremenda. Yo conozco asuntos de autoridad y sé que el que tiene la autoridad dice que algo sucede y sucede. Así que si tú dices la palabra, va a suceder. Si tú dices que mi hijo sane, mi hijo va a sanar. Y el Señor le dijo: como lo has pensado, como lo has dicho, así sea. Y al instante su hijo sanó. Ellos entendían eso, que era cuestión de llevar a Jesús. Por eso el principal de la sinagoga, Jairo, vino y le dijo: vamos, ve a mi casa, mi hija está enferma, está gravemente enferma, de 12 años. Pero había una mujer que hacía 12 años también estaba enferma de flujo de sangre. Y ella desde que pensó en su milagro, ella desde que pensó en ir a encontrarse con Jesús, ella no pensó en traerlo a casa. Ella pensó en conquistar ahí su milagro. Ella dice otro de los evangelios, que ella cuando oyó que Jesús pasaba por la ciudad, ella dice: yo voy a ir, yo iré. Y si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva de este azote. Yo voy a ir y voy a llegar y le voy a tocar el borde del manto. Y cuando yo le toque el borde del manto, yo voy a ser sana. Yo voy a ser salva de esto que me está azotando. Y se da el momento, viene Jesús pasando, pero dice la Escritura que la multitud le oprimía.
Y mientras iba, la multitud le oprimía. Había muchos tocando a Jesús. Había muchos acercándose a él. Pero Jesús lo dijo. Muchos van a ser los llamados y pocos van a ser los escogidos. Muchos pueden ser los que están acercándose, pero solo unos pocos son los que verdaderamente van a conquistar la bendición, van a conquistar el milagro, van a ver la gloria de Dios. Pastor, ¿por qué unos pocos? Porque solo unos pocos son los que se atreven a acercarse con una determinación tal que no importa lo demás que pase, que no importa lo que digan alrededor, tiene una cosa en mente y la tiene bien clara, y es que si llega y se acerca a Jesús, va a conseguir su milagro. ¿Saben cuánta gente enferma hay por ahí? Que no viene por su milagro, porque ¿qué va a decir la familia? Que no viene por su milagro, porque ¿qué van a decir de la religión de la que ella es? Que no viene por su milagro, porque ellos son de otra iglesia, son de otro templo. ¿Y qué van a decir que fue con ese pastor? Hay tanta gente perdiéndose un milagro por pensamientos que realmente no le producen nada, no le llevan a nada. Y aquí hay dos milagros que tuvieron que vencer eso. El principal de la sinagoga, ¿cree usted que no estuvo pensándolo mucho tiempo? ¿Qué va a pasar si me ven que yo llego con Jesús a pedir un milagro para mi hija? ¿Qué va a decir la gente que yo, siendo el principal en la sinagoga, o en otras palabras, él era para los demás, él era la alternativa, la esperanza para muchos, pero la esperanza está corriendo con Jesús a que les haga un milagro? El que se supone que tenía respuesta, ahora está buscando una. ¿Cuántas cosas no pudieron pasar por la cabeza de Jairo? Un sinfín de cosas. Probablemente perder la dirección de la sinagoga, ser expulsado tal vez del grupo de los fariseos, y no sé cuántas cosas más pudieran haber venido sobre Jairo por acercarse a Jesús. Pero llegó el momento en que Jairo dice: a mí no me interesa lo que los demás puedan decir, a mí no me importa lo que otros puedan pensar. Hay una cosa que yo quiero conseguir, y es el milagro que mi hija está necesitando. Por eso dije que hay unos pocos. ¿Usted cree que eran los únicos? No. Jesús mismo dice: en los días de Elías, en aquellos días de sequía, aquellos 3 años y medio, no había viudas en Israel. Muchísimas. Pero no fue enviado a ninguno de ellas. Fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón. Porque aunque había muchas viudas en Israel, ninguna habría sido capaz de creerle a Elías. Ninguna habría sido capaz de atreverse a hacer la locura que Elías estaba pidiendo que hicieran. Por eso es que Juan dice, la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Los que se atreven lo conquistan. Los que pasan por alto todo lo demás, pero tienen una cosa en clara: encontrarse con Jesús. Cuando tú te encuentras con Él, algo tiene que pasar. Cuando tú vas con esa actitud de tu corazón dispuesta para Él, algo va a pasar. Moisés fue frente a la zarza mientras ardía en el monte Horeb, pero él tenía la inquietud. Dice: yo voy a ir y voy a ver qué es esa visión que allá te están viendo mis ojos, qué es eso que está pasando allá. Él iba con toda la actitud, él quería ver qué es lo que estaba pasando ahí. Él sabía que era algo inusual. Él sabía que lo que estaba pasando no era algo natural. Probablemente se podría haber prendido fuego en el Sinaí en muchas ocasiones, pero
El fuego que ahora estaba encendido era un fuego diferente, porque ese fuego estaba encendido en la zarza, pero la zarza no estaba siendo consumida. Él dice, yo voy a ir y yo voy a ver. Pero cuando él llegó, él se encontró que el que estaba ahí era el Santo de Israel. Era el que dijo aquel que estaba al lado de Jesús, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el hombre que por 40 años había estado escondido en el desierto, logró captar la atención de Jesús. 40 años en el desierto, pastoreando ovejas que no eran ni suyas. 40 años atemorizado, escondido en el desierto. Pero cuando se encontró con Jesús cara a cara, cuando se encontró con el Señor cara a cara, el hombre salió de ahí para ir y enfrentarse en Egipto al faraón que estaba en Egipto. Porque cuando tú te presentas delante del Señor con toda la disposición de tu corazón, que haga Él lo que Él quiera, seguramente Dios te va a llevar para que puedas vencer los temores que te han estado deteniendo. El hombre subió ahí esa ocasión. Tiempo más tarde, cuando él ya sacó de Egipto a Israel, él vuelve a subir al monte Horeb, al monte Sinaí, y pasa 40 días y 40 noches allá, hablando con el Señor cara a cara. Pero no solamente habló con Dios, no solamente trajo las palabras del Señor, no solamente metió en su corazón la palabra, sino que ese hombre dice que cuando descendió del Sinaí, su rostro resplandecía. Cuando la gente lo veía, tenía temor, de tal manera que él dice que tuvo que poner un paño en su rostro, porque tuvo que poner un paño en su rostro porque no lo podían ver, tenían temor de verlo, porque había un resplandor que salía de su cara, y eso hablaba de que había estado en la presencia del Señor. No solo subió a estar con él para oír las palabras, subió y sacó poder del Señor para bajar y hacer la tarea que tenía que hacer. O sea, cuando ore, no solo ore, busque sacar poder. Cuando ayune, no solo ayune, busque sacar poder. Pero ese poder, antes de serte útil para bendecir a otros, tiene que tocarte primero a ti. Ese poder, antes de serle bendición al pueblo de Israel, antes de transformar al pueblo de Israel, ese fuego lo transformó a él. El hombre miedoso se acabó y ahora había un hombre valiente. El hombre iracundo se acabó. Ahora se le llama el hombre más manso sobre la tierra. No sé si me explico. Salió de Egipto porque mató de un golpe a un egipcio. Pero después que ha estado frente al Señor y ha sacado poder de ahí, ese hombre ya no era el mismo. Aún los hermanos se le pusieron y no los agarró a cachetada, no los agarró a golpe y no los agarró a insulto. Empezó a clamar a Dios para que tuviera de ellos misericordia. Moisés es uno de esos hombres que se acercó, pero se acercó para algo. Se acercó para sacar poder, que primero lo transformó a él, primero lo bendijo a él y después bendijo a otros. Hay tanta gente queriendo acercarse al Señor, pero lo que están buscando sacar es una casa, es un carro, es un trabajo. Y no estoy diciendo que esté mal. De hecho, él mismo promete que estos son añadiduras.
Pero lo primero que Él quiere que tú tengas es su poder. Lo primero que Él quiere que tú tengas es su gloria. Esta mujer, mientras muchos lo oprimían, mientras muchos lo tocaban, porque seguramente había oído que algunos lo tocaban y sanaban. Hoy en día sabemos de predicadores, de ministros ungidos de Dios, que hay gente que por el solo hecho de tocarlos reciben sanidad. Alguien un día se acercó con toda la fe de que si lo tocaba sería sano, y fue sano. Y a partir de ahí muchos lo quieren tocar, que de ahora en adelante cuando llega a algún lugar le hacen una valla para que la gente no lo vaya a aplastar. Pero hay gente que ha logrado sacar poder. Muchos pueden tocar al Señor, pero solo hay unos cuantos que pueden sacar poder. Y esos cuantos que pueden sacar poder son aquellos que van determinados a todo. Son aquellos que no les importa nada. Hay una cosa que tienen en mente y dicen yo la voy a conseguir. Pero son aquellos que llevan en su corazón llegar y humillarse delante de Él. Por eso dice la Biblia que los que se humillan serán exaltados, pero los que se exalzan serán humillados. Yo decía el viernes y hoy lo refiero acá. La mujer fue por su milagro, pero ella no pensó en ir y darle un abrazo a Jesús. Ella no pensó en encontrarse con Jesús y abrazarlo y agarrarlo a besos. Ella lo que pensó fue ir y tocar el borde del manto del maestro. Para poder tocar el borde del manto del maestro, esto implicaba que ella se debía de postrar. Ella se debía de agachar para poder llegar a tocar el borde del manto. No es como tocar el borde de la camisa, que llegas, te acercas y tocas el borde de la camisa. El manto era hasta abajo. Para poder llegar a tocar el borde del manto, tenía que tener una acción de doblar sus rodillas, de postrarse e ir y tocar el borde del manto. Por eso es que digo que hay muchos que pueden tocar a Jesús, pero hay solo unos cuantos que pueden sacarle poder. Y los que pueden sacar poder son aquellos que con toda humildad se acercan a Él. Son aquellos que con toda la fe, pero además se humillan delante de su presencia, los que logran conquistar la gloria del Señor. Por eso la Escritura dice en Primera de Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. No dice cuánto tiempo la mujer estuvo ahí. Lo que sí dice es que después que tocó el borde del manto, algo inquietó al Señor. Y el Señor empezó a decir: alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Todos negaron, todos dijeron: no, yo no fui. Y entonces Pedro y los otros dijeron: maestro, la multitud te oprime, muchos te tocan. ¿Cómo que quién te ha tocado? Te han tocado muchos. Y entonces dice Jesús: alguien me ha tocado, porque yo conozco que salió poder de mí. O sea, muchos me han tocado, pero hay uno que me tocó, que me logró sacar poder. Hay uno que logró llamar mi atención. Uno. Y entonces la mujer se vio descubierta, porque seguramente pues Jesús sabía quién había sido. Yo imagino que Jesús estaba diciendo: yo sé que alguien me tocó y me sacó poder. Y la estaba mirando a los ojos. Entonces, porque dice que la mujer se vio descubierta. La mujer dijo: ya no me puedo seguir ocultando, ya me cacharon. Y la mujer le dijo: yo fui.
Yo fui. Yo fui quien te tocó. Pero le empezó a exponer el por qué la tocó. Y podemos ver en lo que ella expresa, en lo que dice que le expresó el por qué lo tocó, conociendo la tradición, conociendo las leyes, conociendo las costumbres de aquellos días. Dice que una mujer con flujo de sangre no se podía acercar a ningún varón, porque lo contaminaba o lo volvía inmundo. De tal manera que si era un ministro no podía seguir sirviendo, al menos durante 7 días. No se podía acercar al lugar santo. Eso da a entender que a la mujer no le importó que pudieran decir, mira, ¿por qué lo está tocando? Pero también da a entender que la mujer entendía y sabía que no estaba tocando a cualquiera, que al que estaba tocando no solamente era 100% hombre, sino que era 100% Dios, y que de esa manera no había manera de que lo pudiera contaminar. Al contrario, Él la podía bendecir, Él la podía santificar. Y yo vengo a decirle esta mañana, si lo va a tocar, tóquelo como para sacarle poder. Si lo va a tocar, tóquelo como para que Él se manifieste. Si va a orar, ore como para que Él se manifieste. Si va a ayunar, ayune como para que Él se manifieste. Cuando usted ora, cuando usted lo hace bajo esa perspectiva, ya sea que usted ore, ya sea que usted ayune, ya sea que usted adore, Él se va a manifestar. No venga a orar porque tiene que orar. No ore porque tiene que orar. No ore porque se está acabando el día y no ha orado. No ore porque Él dijo que oren nomás. Ore como para provocar que Él se manifieste. No adore porque dice que Él está buscando verdaderos adoradores. Solamente por eso no adore. Adore como para que cuando usted está adorando, Él se esté manifestando. Si va a derramar sus lágrimas, derrámenla como para que Él se manifieste. Si va a tocarlo, tóquenlo como para que salga poder. Y me venía el pensamiento mientras estaba en esta palabra hace un rato para compartírselas hoy. Entonces le daba ese repaso a los pasajes, dije, Señor, si te van a tocar, que te toquen como para que salga poder. Y si no, no te toquen. Que si van a orar sea como para que te manifiestes, y si no, que no oren. Pastor, no oramos. Pues entonces no oramos, pastor. Yo sé que Él está aquí y que Él se quiere manifestar. Y sé que hay aquí gente que puede tocar su corazón esta mañana. Sé que aquí hay gente que aún sin palabras puede provocar que Él se manifieste. Hay gente que con su sola actitud provoca que Dios se haga presente en un lugar. Y aquí los hay. Yo creo que aquí los hay. Digo, pastor, ¿sí? ¿Quién? Él se va a manifestar. Y lo va a hacer de una forma sobrenatural. Yo le decía el viernes a la iglesia, le digo, no se fije si alguien más lo está haciendo o no. Si usted siente hacerlo, hágalo.
Porque hace 19 años cuando el Señor me alcanzó, yo tenía ganas de levantar las manos mientras estaba la adoración, pero abría mis ojos para ver y todos tenían manos abajo y entonces yo la tenía abajo. Pero llegó el momento en que me siguió inquietando el espíritu y terminó por no valerme, no importarme si los demás levantaban manos o no levantaban manos. Yo las levanté. Pero después de que levanté las manos sentí que no era suficiente y yo quería tirarme de rodillas, pero volteé a ver si los demás ya habían, aunque sea levantado las manos, y abrí los ojos y nadie había levantado ni siquiera las manos. Pero yo no pude quedarme quieto, yo me hice al pasillo y me tiré de rodillas. Pero cuando me he tirado de rodillas no era suficiente. Yo quería postrarme, pero ahí ya no me fijé si había alguien tirado o no. Yo me postré. Y solo recuerdo que gritaba. Y gritaba. Y era ese canto de: si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto. Terminó la reunión, terminaron de ministrar, yo me levanté. Era un sábado. Un jueves, perdón. Al siguiente día era culto. Y recuerdo que una de las jóvenes dijo: ayer estuvo buenísimo. Yo llegué tarde, dice. Y sí que llegó tarde porque ya cuando yo estaba tirado era la administración después de la prédica. Dice: yo llegué tarde. Y venía en la esquina y yo oía que alguien gritaba en el templo. Y me vine rápido, dije: yo quiero ver quién grita. Y cuando llegué al que encontré tirado fue a Darío. Y yo dije: ¿qué está pasando? Porque todos los demás estaban en calma. Y solo Darío estaba tirado y estaba gritando. Lo que no sabían era lo que yo estaba ahí obteniendo. Estaba provocando que Dios me viera. Aquella mujer con ese acto de fe hizo que el Señor le empezara a prestar atención. Un ciego al lado del camino. Nadie le ponía atención, pero él oyó que Jesús pasaba y él comenzó a gritar y a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, le decían. Y él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Que te calle. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que te calle. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto el Señor se detuvo y dijo: tráiganlo. Tráiganlo. Y alguien le dijo: ten ánimo, levántate. Te mandó llamar. Y yo digo: si va a gritar, grite como para que él lo note. Y si va a llorar, no llore como para que el marido vea que usted está triste. O no llore como para que la mujer vea que tú te has arrepentido. Si va a llorar, llore como para que él lo note. ¿Hay alguien aquí dispuesto a tocarlo y sacar poder de él?